Los instrumentos de medición del voltaje y la corriente son herramientas básicas para quien trabaja con aparatos eléctricos y electrónicos. Voltaje o diferencia de potencial. Para que exista una corriente eléctrica se requiere de algo que fuerce a que los electrones circulen ordenadamente, una fuerza de origen eléctrica, denominada fuerza electromotriz, cuya unidad es el voltio. Esta fuerza es la que proporcionan los generadores de electricidad como las pilas, baterías, alternadores, etc. En los generadores de electricidad, como consecuencia de algún tipo de proceso, se produce en su interior lo que se llama una fuerza electromotriz, la cual se puede definir de la siguiente manera. Fuerza electromotriz es la fuerza que obliga a los electrones a moverse dentro del generador y que tiene por efecto producir una tensión eléctrica. La tensión eléctrica, que se expresa en voltios, es la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de las líneas conductoras, circuito, o sea, lo que hace que aparezca una corriente eléctrica. Un generador de electricidad suministra una tensión eléctrica, voltios, que hace que circule una corriente eléctrica a través del receptor, carga, para desarrollar un cierto trabajo, luz, calor, fuerza mecánica, etc. Las líneas conductoras son el medio de transporte de la energía eléctrica, del generador a la carga. Visto de una forma más técnica, aparecen otros términos relacionados que se denominan potencial eléctrico y diferencia de potencial. Potencial eléctrico. Se define por potencial eléctrico en un punto al trabajo necesario para trasladar la unidad de carga eléctrica positiva desde el infinito hasta dicho punto. Es un trabajo por unidad de carga que se mide en voltios. La unidad voltio resulta ser pues el trabajo de un joule, J, sobre la carga de un coulomb, C. Diferencia de potencial. Se define por diferencia de potencial entre dos puntos al trabajo necesario para que la unidad de carga se traslade de un punto a otro. La diferencia de potencial también se mide en voltios. En resumen, los términos de fuerza electromotriz, tensión, potencial y diferencia de potencial se expresan mediante la unidad voltio, y a menudo son denominados como voltaje, cuyo símbolo es la letra V o E, aunque también se representa como una U, por ejemplo, prefijos más usados cuando se trata con múltiplos y submúltiplos del voltaje. 1 kilovoltio es igual a 1000 voltios. 1 milivoltio es igual a 1 entre 1000, es decir, 0.001 voltios. 1 microvoltio es igual a 1 entre 1 millón, es decir, 0.00001 voltios. ¿Cómo se mide el voltaje? El instrumento para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico se denomina voltímetro. Como hemos visto, el flujo de corriente siempre se produce cuando la mayor parte del movimiento de electrones se realiza en una dirección. Además, este movimiento se hace desde una carga negativa a una carga positiva y solo se produce cuando existe diferencia de carga. Para crear la carga es necesario mover a los electrones, ya sea para causar un exceso o una falta de los mismos en el lugar donde debe existir la carga. Las magnitudes básicas a medir en un circuito son la intensidad de corriente y el voltaje. La medida de la intensidad de corriente eléctrica se efectúa con aparatos denominados amperímetros, que veremos en el próximo video. La medida de diferencias de potencial o voltajes se efectúa con voltímetros. Si quiere medirse el voltaje en los extremos de una resistencia, batería, bombillo, se ha de intercalar un voltímetro como se muestra en el video práctico.